Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos de Fundación Las Delicias TV? Es un gusto el saludarles una vez más y continuar con nuestra serie Más allá de lo que vemos. Recuerde, estamos estudiando todos esos mensajes, todas esas imágenes y cada uno de esos detalles que causan impacto a nuestra mente cuando nos exponemos a extensas horas o cuando no tenemos un dominio o no tenemos un control sobre el uso de los dispositivos electrónicos, sobre todo la televisión. Y específicamente estamos hablando del impacto de las comiquitas y en este caso, conforme el tiempo, vamos a hablar también un poco acerca del impacto que puede causar los videojuegos y también el cine. Más allá de lo que vemos. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos das de encontrarnos a través de este canal para el estudio de tu palabra, para el estudio de estos temas, Señor, que dirigidos por el Espíritu Santo, cimentados en una así dice Jehová, son, Padre Celestial, de gran bendición para nuestras vidas. Vivimos momentos solemnes, vivimos momentos muy interesantes y vivimos también los momentos finales de este planeta. Y necesitamos, Señor, definitivamente el poder tener una mente clara, una mente guiada por el poder del Espíritu Santo, cimentada en tu palabra, para entonces poder, Señor, permitir que se desarrolle ese carácter para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos por la bendición de permitirnos comprender estas cosas, Señor. Bendice las familias, bendice los hermanos, bendice los amigos que ven este estudio y permite que sea de gran bendición para sus vidas. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Bien, me gustaría comenzar leyendo el Salmo 101. Ya lo hemos leído, pero quiero volver a referirlo. Salmo 101, recuerda, es una promesa de David de vivir rectamente delante del Señor. Y allí vamos a leer los versículos 3 y versículos 4, puede ser hasta el 6, dice lo siguiente: entenderé el camino de la perfección, leo el 2, cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré el de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Y creo que estas palabras del salmista son bien claras porque definitivamente nos están enseñando y nos están mostrando, apreciados hermanos, que en este tiempo, con tantas trampas del enemigo, con tantos engaños presentes, con tantas situaciones difíciles, definitivamente nosotros tenemos que vivir con convicciones profundas y tenemos que tener principios claros y sólidos en medio de esta crisis. Solamente cuando Cristo Jesús dirige nuestra vida, solamente cuando el Espíritu Santo guía nuestra mente, solamente cuando como familia podemos levantar ese altar en nuestro hogar, podemos entonces permitir que el Señor nos guarde, nos proteja y saldremos victoriosos en medio de las diferentes pruebas. Bien, recuerde también una cita de la inspiración, muy importante, la encontramos en Patriarcas y Profetas, la página 490. Y allí dice lo siguiente: la mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden, hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación nos transformamos. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. Ahora, fíjense el detalle en la última parte de esta cita de la inspiración. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. Creo que es una de las muchas razones que nos muestran las causas que hoy vemos a diario. Niños y niñas tratando de
de jugar a ser adultos, a ser grandes, antes del tiempo, teniendo ya contacto emocional, relaciones emocionales entre ellos. Y lo más increíble del caso es la degeneración que existe en cuanto al género. Ese enredo, creo que es la palabra más exacta, tratando de entonces de justificar todo ese fruto, producto de los malos pensamientos, producto de la falta de principios, producto de la falta de convicciones claras en lo que respecta a la formación del carácter y de la vida. Familias completamente degradadas, familias completamente destruidas, producto de el engaño y la invasión literalmente que ha hecho la televisión dentro de los hogares y la mente sobre todo de los niños. Ya hemos hablado de algunas otras, de algunas comiquitas que le mencioné en el programa anterior y antes de comenzar y pasar por los juegos de video para luego llegar al cine, quiero mencionarles otras comiquitas que quizás se puedan estar viendo en su casa, su hijo la pueda estar viendo y usted pueda entonces tomar conciencia y tratar de poner un límite y poner un equilibrio en cuanto a lo que se está observando. El pequeño reino de Ben y Holly. El pequeño reino de Ben y Holly es la historia de un hada y de un elfo. Ahora, fíjense, ambos son personajes de fantasía, de cuentos, de historias, pero los elfos tienen que ver con ese mundo también de magia, de hechicería y de brujería, y las hadas también tienen que ver con ese mundo de duendes, de demonios. En conclusión, el pequeño reino de Ben y Holly es netamente espiritista. Si su hijo lo está viendo, debería usted controlar las horas que pasa viendo su pequeño y además de eso, este tipo de programa está diseñado para captar completamente la atención de su pequeño y entonces usted ve que el niño queda completamente abstraído de la realidad y conectado con la pantalla. Pocoyo. Pocoyo es la historia de un personaje, no habla, hay un personaje exterior que está narrando las cosas, hay una elefante color rosa, hay un pato y hay un perro. Pero lo interesante de Pocoyo es que a través de la exageración de los colores, cuando digo la exageración de los colores, es que usted ve siempre un fondo blanco y usted ve los colores de estos personajes, movimientos muy rápidos, eso hace entonces que se pueda captar siempre lo que se está haciendo Pocoyo y en este caso su hijo queda completamente enganchado con el personaje. Incluso llega a actuar y llega a comportarse de la misma manera. Pocoyo de una u otra manera también deteriora el desarrollo de lo que tiene que ver con el lenguaje. Otra cosa que llama la atención es el nombre de la comiquita, Pocoyo, o sea, Pocoyo. Se disminuye lo que tiene que ver con la realidad de lo que debe de ser el niño en toda su esencia, en su desarrollo normal. También tenemos PJ Max, son 3 niños que de noche entonces ellos se transforman y uno se convierte como una especie de búho o halcón rojo, el otro en un gato y el otro como en un pequeño lagarto, pero ellos salen a luchar con personajes que también son bien interesantes, ¿no? Y detrás de las aventuras que ellos viven, también ocurren entonces escenas de espiritismo, de muertos que siguen viviendo, magia, brujería y hechicería. Su hijo queda completamente hipnotizado. Regularmente, mis queridos amigos y hermanos, quien ve PJ Max son más que todos los varoncitos y usted ve que ellos al final terminan también dando patadas, puñetazos, imitando en este caso lo que tiene que ver con lo que hacían estos personajes. Vampirina, creo que su nombre lo dice, ¿no? Es claro. Vampirina es una niña, vampiro, está muerta, sigue viviendo, eso es inmortalidad del alma, eso es espiritismo, tiene 2 colmillos como un vampiro, sale también de noche. Regularmente usted va a ver en la serie Vampirina siempre que aparece una luna llena. Detrás de los personajes. Eso tiene que ver con brujería y con hechicería. Y otro detalle interesante es que el cabello de Vampirina está peinadito con 2 colitas a los lados y estas colitas tienen forma de murciélago. Y Vampirina es como de un color gris, como si estuviera, como de esos colores que tiene la persona cuando está muerta según las animaciones de televisión, películas, etcétera. Vampirina expone a su hijo a una sesión netamente espiritista y le hace creer que estos personajes están muertos pero siguen viviendo y es algo supuestamente normal. Coco Melón. Coco Melón es una serie para niños, pero me llama mucho la atención algunos detalles. Pudiéramos pasar
toda una serie analizando este tipo de comiquitas, pero detrás de lo que tiene que ver, apreciados hermanos, con dibujos, colores, una patilla o una sandía, como usted la quiera llamar, con una cara de niño, de una manera muy disimulada de lo que tiene que ver con la cara del sol naciente, que también es otra forma de dibujar a lo que tiene que ver con el niño sol. Esa es otra historia, pero tiene que ver con Tamuz, ¿ok? También espiritismo. Entonces, detrás de esos colores, canciones, muchos movimientos rápidos dentro de la, dentro de la serie Cocomelón, el niño queda completamente abstraído. Si bien es cierto, algunos piensan que este puede ser un programa de tipo educativo porque enseña a sus hijos algunos valores supuestamente, pero detrás de todo eso se cuela una serie de situaciones bien interesantes. Cocomelón está diseñado para estimular a los niños. ¿Con qué sentido? Con el sentido que mantengan su atención y quieran ver más. Por eso es que cuando termina, usted ve que el muchacho cambia automáticamente su carácter, su estado de ánimo y quiere ver mucho más de Cocomelón. Eso lo hace que este tipo de serie o este tipo de programa sea netamente adictivo. Las escenas cambian rápidamente, esto genera adicción, ya no es quizás un espacio o un intervalo de tiempo para que el cerebro pueda captar bien la imagen, no, ahora es imagen, track tras track, cuadro tras cuadro, y entonces ese movimiento rápido mezclado con música de fondo todo el tiempo, mezclados con colores brillantes, hacen que su hijo quede completamente hipnotizado. Y ese estado y esa actitud permite que pueda entrar cualquier cantidad de información, como ya hemos dicho, información basura, que definitivamente no van a ayudar al muchacho. Fíjense que si usted observa, quizás voy a nombrar una comiquita que es muy vieja, pocos quizás la ven, pero si usted observa una comiquita como Marco, por ejemplo, o Heidi, son comiquitas ya muy viejas, usted puede observar que siempre hay una escena muy pausada, se ven personajes caminando real normalmente, todo es con mucha calma, pero cuando usted observa este tipo de programa, entonces pareciera que la cámara está en constante movimiento, enfocan al perrito, enfocan al niño, enfocan al padre, cantan, brincan, saltan, y todo este movimiento, muy, muy, muy rápido, aunque sea una caricatura, pues hace que esa perspectiva de movimiento de la cámara logre enganchar al muchacho y él quede completamente hipnotizado y abstraído de la realidad. Cuando termine el programa, usted puede ver a su hijo que se va a comportar igual, va a actuar igual, va a cantar igual, y todo esto supuestamente detrás de una supuesta hora de entretenimiento, lo que hace es comenzar a generar adicción. Por eso es que usted ve que estos tipos de programas los pasan en lo que ellos llaman maratones, porque son horas y horas completamente el niño abstraído e hipnotizado. Además de eso, me llama mucho la atención porque en una de las series que se llama Cocomelon Lane, hay un programa que se llama, que tiene como título Just Be Me, es decir, solo sé yo, o solo soy yo, o solo sé tú. Y ahí aparece entonces un niño con unos padres que son homosexuales y ellos tienen su familia, hombre el niño, y entonces lo llevan a una sesión fotográfica y le dicen que él puede ser él en lo que quiere en esa sesión fotográfica. Y entonces el niño se viste de bombero, de policía, pero llega un momento en que se viste de princesa, se coloca una corona, se coloca una falda y comienza a bailar como si fuera una niña bailando. Y ellos no lo ven bien, más bien lo motivan a que él pueda hacer lo que mejor a él le parezca. Ahora, yo le pregunto, hermano querido, hace un momento leímos el Espíritu de Profecía y decía que la mente no desciende de lo brutal a satánico de inmediato, ¿no? Se necesita tiempo para que los que fueron formados a imagen de Dios se degraden. Ahora, lo interesante de eso, imagínense que su hijo pueda ver esta serie o la esté viendo y vea ese tipo de programa y lo vea 1, 2, 3, 4 horas de manera continua. ¿Qué cree usted que es lo que va a pasar? ¿Cómo empieza el enemigo a tomar control de la mente de su muchacho y comienza a ver un cambio en cuanto al género y la identidad varón o la identidad niña comienza a cambiar y comienza a distorsionarse? ¿Todo por qué? Porque usted piensa que está viendo un programa muy inocente, porque aparece allí unas canciones, movimientos, colores y no hay ningún tipo de problema. Pero creo que como padres y creo que como esos siervos del Señor que deben de cuidar esa herencia que Dios nos ha dado o que Dios les ha dado, deberíamos estar pendientes de qué es lo que ven nuestros hijos. Bien, también tenemos otro programa que creo que se los mencioné, pero voy a destacar algo de esto también y es Peppa Pig. Hay un episodio que se llama Familias,
donde Penny Polar, que es una osita polar, entonces presenta a Peppa a sus dos madres. Es decir, fíjense, Penny Polar vive en su casa y tiene dos madres y las dos son mamá y papá. Y ella es una familia diferente o una familia moderna, como la llaman ahora. Y eso ocurre también dentro de Peppa Pig. Esta serie de situaciones mostrando la distorsión en cuanto a la familia, la distorsión en producto de esa distorsión del género se está presentando muchísimo dentro de todo lo que tiene que ver con películas, telenovelas, series y comiquitas. Así que creo que deberíamos de estar al tanto de este tipo de programa. Bien, entremos a hablar acerca de los juegos de video. Los juegos de videos, creo que de una u otra manera todos en algún punto le han regalado a sus hijos una consola de videos para que el muchacho supuestamente se pueda distraer, ¿no? Otros le permiten el celular, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y usted no sabe cómo su hijo, pues bajó el programa, bajó el juego, se conectó, etcétera. Ahora, la mayoría de los juegos que los muchachos, los jovencitos, hoy juegan, practican y están allí conectados, todos, apreciados hermanos, en todos hay brujas, hay duendes, hay dragones, hay magia, hay brujería, hay muerte, hay hechicería, hay viajes astrales, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante de esto es que estoy cansado de ver muchachos dentro de la iglesia, incluso en lugares donde no deberían de presentarse este tipo de cosas y ellos entonces están conectados, ¿no? Y ahí usted ve que se abstraen de la realidad. En una oportunidad estaba en un lugar y entonces el jovencito estaba jugando allí Minecraft y él pensaba que no había ningún problema, pero se metió tanto en el nivel que estaba jugando que venía bajando unas escaleras, se cayó y ya sabe usted lo que fue lo que pasó. Entonces, los juegos de videos también están diseñados para abstraer e hipnotizar a la persona. Juegos en línea, juegos de guerra, Counter-Strike, por ejemplo, enseña a su hijo literalmente a escoger armas, a cómo matar, estrategias para matar. Dios de la Guerra, entre otros, también es un juego adictivo, es un juego violento, donde un ser pelea contra demonios, contra espíritus, contra monstruos sacados de supuestamente el juego del mundo de los espíritus, etc. Fíjense que los videojuegos para algunos tienen quizás un impacto positivo, pero el impacto negativo es mucho mayor, ¿ok? Puedo mencionarles algunos. Para la salud, por lo menos, el uso excesivo de videojuegos puede causar problemas de salud mental, física, como depresión, ansiedad, problemas de sueño, irritabilidad, lesiones musculares o tendinosas, porque están conectados allí, ¿no? A la consola y no se quitan o sencillamente con las manos tienen que estar todo el tiempo o inclinando su cuello. Irritabilidad porque perdieron, lesiones musculares, problemas de visión, también puede provocar adicción, trastornos de control de impulsos, pérdida e incluso ganancia de peso porque están allí sentados y lo que hacen es comer y comer comida no es la mejor, no nutritiva. Falta de higiene personal, hay personas que pueden durar horas y horas, días enteros jugando y no tienen ningún tipo de aseo personal, disminución incluso de las relaciones interpersonales. Conozco el caso de un jovencito que la mamá se fue, lo dejó en su casa y él pasó prácticamente más de 48 horas jugando Counter-Strike en ese momento y cuando llegó al tercer día, el niño sintió hambre, compró unos refrescos, comenzó a comer y entonces entre lo adictivo del juego, la irritabilidad porque perdía el nivel, lo que había comido, causó una convulsión en su vida. El niño corrió un riesgo grande, pero ya el muchacho ha crecido, ya el muchacho aprendió la lección, pero la pregunta es, nuestros hijos, ¿cuánto tiempo dedican a las horas de juego de este tipo de juegos de video? ¿Cuánto tiempo pasan frente a la pantalla? ¿Cuántas horas pasan frente al televisor? Malgastando un tiempo valioso en el cual puede hacer cosas más edificantes para su vida. Entonces, los juegos de video, apreciados hermanos, tampoco son quizás una buena opción para la formación del carácter de nuestros hijos. Uno de los últimos que creo que definitivamente es muy violento es Call of Duty, o Guerra Infinita. Y creo que con ese nombre ya nosotros entendemos, ¿no? Se juega con consola PS4 y es uno de los juegos más vendidos. Está determinado para mayores de 18 años, pero los niños a partir de los 5 años y si es posible hasta menos, ya lo están jugando. Otro juego también interesante que lo hacen en línea
y usted ve a los muchachos conectados también con el celular, es Minecraft. Es un juego que pareciera inocente porque son unos hombres que están allí como en unas minas y entonces tratan de arreglar algunas cosas, pero luego entran en guerra y en conflicto con algunos personajes que aparecen allí bien interesantes. Por lo menos aparecen zombies, Creeper, que es un demonio, Enderman, que también es un demonio, Esqueleto, ya creo que no tengo más nada que decir de esto, Wider, que es un personaje que tiene 3 cabezas y levita, eso también es un demonio, y aparece alguien que se llama Bruja también. Todos estos personajes aparecen en Minecraft, y usted ve a su hijo metido allí, y usted lo ve que está tratando de matar, está tratando de destruir, está tratando de evitar que estos le hagan daño a él. Ahora, hasta aquí podemos nosotros ver que definitivamente Dios está pidiéndole a sus hijos que podamos nosotros tener un control con lo que estamos viendo en nuestra casa o qué es lo que estamos permitiendo nosotros que podamos entonces tener como supuesto entretenimiento cuando la misma palabra del Señor, y les vuelvo a recordar esta cita maravillosa del espíritu de profecía, no lo olvide, la mente no desciende de lo brutal y lo satánico a la depravación. Se necesita tiempo para que los que fueron formados a semejanza de Dios se degraden. Por la contemplación nos transformamos. Ahora, si en una hora de televisión su hijo recibe toda esta cantidad de basura, toda esta cantidad de violencia, toda esta cantidad de mensajes completamente distorsionados, ¿qué cree usted que puede ser el resultado que él pueda tener en su vida? Si pasa 2 horas, 3 horas sentado frente a una silla, allí con una tensión en el cuerpo, producto de niveles de juego que le exigen más, si se irrita constantemente, si comienza a generar adicción, si se para en la madrugada, si pasa horas, ¿cree usted que es algo correcto? Creo que no debería de ser y creo que dentro de los hijos de Dios no debería de verse al nada de estas cosas. Pero al final, pues todos toman decisiones. Bien, seguimos con nuestro estudio y nuestro análisis de todas estas cosas que llegan hasta nuestros hogares. Recuerde, estamos hablando de la televisión, videojuegos, acabamos de hablar en nuestro segmento anterior y ahora vamos a hablar acerca del cine. ¿Qué hay de malo de ir en el cine? Es la pregunta que muchos hacen, ¿no? Y la otra pregunta que también a un servidor le han hecho es ¿qué hay de malo de ver una película en mi casa, sentados allí en familia, con el perro si lo tenemos, consumiendo refrescos, tortas, cotufas, crispetas, no sé cómo usted le quiera llamar, pero lo cierto es que la pregunta es que para muchos esto no tiene nada de malo, porque supuestamente es la sala de cine la que tiene el problema, o según el género de la película que se pueda ver. Algunas excusas que los hijos de Dios dicen y dan y presentan, ¿no? Para supuestamente ir al cine. Ellos dicen y alegan que el problema no es el cine, el problema es la película. ¿Qué es de cierto en esto? La película que veo en mi casa es la misma que está en el cine, así que no hay ningún tipo de problema. Ese es el argumento de algunos, quizás en un nivel fanático, para poder justificar, ¿no? su ida a las salas de cine. Algunos dicen que en el cine hay violencia, adulterio, muerte, y llegan a decir que en la Biblia también, así que es lo mismo, todo depende de cómo se pueda ver. Ellos dicen, otros dicen que también hay que estar al día con lo que pasa en el séptimo arte, y algunos dicen que mientras la película sea sana, yo voy al cine. Ahora, vamos a hablar un poquito del lugar. El cine en sí mismo, apreciados hermanos, el cine en sí mismo, quizás la sala como tal, no es malo, si podemos definirlo de alguna manera, porque allí también podemos ver algún tipo de películas que puede ayudar, ¿no? Algún tipo de serie, sí, algún tipo de allí de representación cinematográfica que puede edificar y puede llevar un mensaje. Pero el cine, recuerde, es un vehículo de cultura, es un transmisor de ideas. Es un arte que si se utiliza correctamente puede servir incluso para dar gloria a Dios. Debo de admitir que hoy en día existen en algunos lugares, Venezuela, sobre todo, que es el caso que conozco, donde algunos hermanos se han dedicado a realizar películas para poder predicar el evangelio y algunos cortos de ellos, o los que llaman cortometrajes, pues son bien interesantes y han servido para poder llevar a otros a conocer del mensaje de salvación. Pero definitivamente el casi 80% de quienes se inclinan en estos tiempos por lo que tienen que ver con el cine,
pues definitivamente tienen que colocar su vida en el Señor, porque si no, se dejan arrastrar, ¿no?, por las corrientes de este mundo. Pero, como les decía anteriormente, hasta ahora se ha empleado el cine mal, de una manera equivocada, para hacer mal más que para hacer el bien. El cine tiene una fuerza persuasiva muy grande. Anula la personalidad, arrastra, emboba e hipnotiza. Por eso que cuando usted llega a una sala de cine, usted se enfrenta al hecho de que bajan la luz, la ponen como tenue, un sonido muy estéreo para poder captar todos sus sentidos. La pantalla está hecha de tal manera para que su visión y el ancho de su visión no pueda escapar de lo que es la pantalla de cine. Las sillas están hechas de tal manera para que usted pueda reclinarse y usted pueda entonces descansar allí. Y entonces usted permita que su mente, en una posición de relajación completamente, usted pueda abrir su mente para que entre toda la información que va a recibir a través de la película, ¿no? A veces las películas están hechas de tal manera que usted se identifica con el protagonista, usted proyecta todo lo que él siente también en su vida, usted puede entonces comenzar a llorar, a emocionarse, a reír, puede agitarse, puede incluso desesperarse y puede tener hasta terror por las situaciones que se están viviendo dentro de la película que está viendo. Si usted observa y escuchó lo que dijimos, pues definitivamente es un control completo mental. Por eso es un lugar muy peligroso. La imaginación comienza a desarrollarse de una manera muy rápida, se excita de una manera muy rápida, nuestro cerebro comienza a generar muchas imágenes y esto, aunque ya salgamos de la película o ya se sale la persona de la sala de cine, la persona lo sigue desarrollando. Por eso usted ve que muchas personas que van a ver películas muy tarde llegan a su casa, no pueden dormir bien, siguen reproduciendo las imágenes más fuertes y sobre todo los niños siguen produciendo, ¿no? Siguen reproduciendo estas imágenes, sueñan con que están allí en el cine, se despiertan desesperados, etcétera, miles de cosas. Y según el género, la persona puede salir de allí con una actitud completamente diferente a la que entró. El peor daño que hace el cine, según un estudio, es la fuerza con que transmite las ideas. El lenguaje de la imagen, eso es algo interesante, el lenguaje de la imagen tiene un gran valor emotivo que conquista de modo casi invencible y cambia poco a poco a fondo el fondo del psiquismo, aún contra la propia voluntad, que no advierte lo que sucede dentro de sí. Por eso usted ve que películas como, ejemplo, Educando a mi dragón, que antes se veía en cómics, ahora entonces ya la están haciendo en vivo. ¿Por qué? Porque al ver un personaje real, al ver un niño real, al ver un joven real, al ver un monstruo de manera más real o un personaje más real, entonces la mente logra engancharse más y se llega a creer incluso que es una realidad lo que se está viendo allí. Además de eso, el cine da muchos enfoques, resuelve supuestamente muchos problemas, resuelve muchas situaciones, pero fíjense lo interesante de todo esto, lo hace todo al margen de Dios. Es decir, quitan a Dios de la ecuación. Es como que Dios no existiera, todo lo puede resolver el hombre, todo lo puede hacer el hombre. Fíjense que también entonces en las películas usted puede ver o analizar detalladamente por lo menos la era de Ultrón de los Vengadores y ahí completamente se echa por tierra la verdad del Señor, se echa por tierra la segunda venida de Cristo, se echa por tierra el juicio y los seres humanos entonces gracias a los Vengadores pueden luchar con un personaje que fue creado por el mismo hombre que quiere recibir adoración, que quiere recibir pleitesía, que él quiere destruir a la humanidad para reiniciar la humanidad. Interesante, ¿no? Entonces echan por tierra todas las verdades que nosotros conocemos, llevando al hombre a vivir fuera de la voluntad del Dios Todopoderoso. Y con estas ideas extrañas y con estas ideas fuera del orden que Dios ha establecido, pues comienza, ¿no?, el hombre a sacar ideas y a sacar este concepto y comienza a caminar fuera de todo lo que tiene que ver con la realidad que nosotros tenemos entonces que vivir. Dice la inspiración lo siguiente, permítanme leerles algunas citas bien interesantes. Dice el teatro, en tiempos en el cual fue escrito esta cita, 1881, dice el teatro está entre las fuentes más peligrosas de placer. En vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como tan a menudo se sostiene, es precisamente un semillero de inmoralidad.
Debido a estos entretenimientos se fortalece y confirman hábitos depravados y propensiones pecaminosas. Cantos vulgares, gestos, expresiones, actitudes sensuales depravan la imaginación y degradan la moral. Todo joven que asista habitualmente a esos espectáculos se corromperá. No hay en nuestro país, dice aquí la inspiración, dice la señora Elena G. de White, dice una influencia más poderosa para envenenar la imaginación, destruir las impresiones religiosas y embotar el gusto por los placeres tranquilos y las sobrias realidades de la vida que los entretenimientos teatrales. El amor por estas escenas aumenta cada vez más, cada vez más que nos solamos en ella, así como el deseo de bebidas intoxicantes se fortalece con su uso. Eso está en Testimonios 4, la página 652 y 653, escrita en 1881. Ahora imagínense que eso fuese escrito en este tiempo, donde los cines han evolucionado y hoy en día el control mental es total. ¿Qué pudiera decir entonces la inspiración? Otra cita interesante la encontramos en Mensaje para los Jóvenes, la página 396, escrita en 1882, y dice lo siguiente: no podría invocarse la bendición de Dios sobre la hora pasada en el teatro o en la sala de baile. Ningún cristiano querría encontrar la muerte en semejante lugar. Nadie quería ser hallado así cuando Cristo venga. Y creo que esto es claro. Pero aún así, nosotros vemos como algunos jóvenes, algunos padres cristianos piensan que no hay ningún tipo de problema, entonces no llevan a sus hijos al cine, pero traen el cine a sus casas y pierden horas de gran valor. Querido hermano, yo creo que es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener, de verdad, un equilibrio en cuanto a todas estas cosas, porque definitivamente están destruyendo no solamente la mente de nuestros niños, sino también están socavando, invadiendo todo lo que tiene que ver con los principios que deberían existir en un hogar que quiere honrar y glorificar el nombre del Señor. Y nuestra elevada vocación, la página 283, escrito en 1883, dice lo siguiente: los únicos entretenimientos seguros son aquellos que no ahuyentan los pensamientos religiosos y serios. Los únicos lugares seguros a donde podemos acudir son aquellos a donde podemos llevar a Jesús con nosotros. Y yo no creo que el Señor Jesús pueda verse o pueda sentarse o pueda estar allí con nosotros cuando veamos alguna serie o algún tipo de película. En el transcurso de este segmento, usted va a observar algunos trazos, algunos fragmentos de algunas películas donde usted va a ver cómo detrás de supuestamente una película de acción se cuelan cualquier tipo de mensajes subliminales. Recuerde que les dije que las salas de cine habían evolucionado, pasaron de las 3D, cuando se utilizaba unos lentes como de cartón que tenían dos tipos de colores, el verde y el rojo. Lo que hacían era fusionarse para que su imagen se uniera y pudiera hacer que la imagen se viera como que estuviera sobre usted. Pero eso cambió, ¿no? Y ahora entonces existen los 4DX, donde la persona entonces se mete con una realidad aumentada y prácticamente siente todo lo que está ocurriendo dentro de la película. Y eso es lo que hace que se obtenga un control total sobre la mente de la persona. Es decir, nuestras avenidas del alma quedan completamente sometidas a todo lo que se pueda transmitir allí dentro de la sala de cine. Recuerde, se baja la luz, se coloca un sonido estereofónico, un sonido que puede captar nuestro oído y automáticamente quedamos enganchados. A eso, mi querido amigo y hermano, hay que agregar lo que tiene que ver con lo que llaman los snack bar, que es lo que venden antes de entrar a la sala de cine. Usted llega a la sala de cine, compra el ticket y usted se consigue con que tiene una serie de opciones para poder comer. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la comida se vende antes de entrar al cine? Pues es una estrategia, ¿no? No solamente para ganar dinero, pero también este tipo de técnica se utiliza para estimular los sentidos y hacer que los espectadores entonces consuman más. Por eso es que hay algunas películas, sobre todo las películas infantiles, a mitad de película cortan la película y dan como un receso y usted ve que todos esos lugares se llenan. Los padres gastan mucho dinero, sobre todo en refrescos, gaseosas, dulces, caramelos, cualquier cantidad de cosas, y eso hace que el niño se estimule más con lo que está viendo. Entonces, imagínese una sala de cine, aire acondicionado, iluminación tenue, temperatura aclimatizada, bien baja,
y los personajes de las películas, pues todo, ¿no? Influye para que su hijo se vuelva intemperante, hay un descontrol sobre el apetito y eso afecta directamente la mente y daña lo que tiene que ver con la formación del carácter y los principios. Por eso es que cuando usted está en una película y está viendo un momento de la serie cuando matan a una persona, y si es el malo, se ríen. Todo el mundo se ríe. Si es el bueno, entonces la persona también se ríe por la forma como lo mataron. Y entre más sangre salga, pues las personas más pareciera que se emocionara. Pero qué interesante que cuando muere algún tipo de animal, entonces ahí sí la persona llora. Lo que quiero hacerles ver es cómo se invierten, ¿no? Muchas cosas. Y esto es producto de todo lo que ocurre en la sala de cine. Entonces, apreciados hermanos, si nosotros por lo menos analizamos los Minions rápidamente, usted va a ver ahorita el segmento. Los Minions habitan el planeta desde hace mucho más tiempo que nosotros. Ahora, si bien es cierto, allí se cuela, ¿no?, el concepto de evolución, pero también es interesante que si ellos existieron antes que nosotros y llegaron a este planeta para buscar al más malo y servirle, yo le hago la pregunta, ¿quiénes cayeron del cielo y quiénes llegaron a este planeta? Y eran muchos, y entonces siguieron al ser que se rebeló contra el Señor. Entonces creo que podemos entender quiénes son los Minions, ¿no? Así también cuando nosotros vemos algunos segmentos, como la era de Ultron, hay un segmento donde Ultron habla y dice que él fue creado para entonces dominar. Fui diseñado para salvar al mundo. Y él entonces quiere acabar con la humanidad porque es lo único que puede entonces mejorar según este planeta. Solo hay un camino hacia la paz, su extinción. Pero como usted analiza muy bien, Ultron tiene muchas similitudes con el ángel caído, el ángel que se rebeló contra el Señor. Y así, diferentes hermanos, usted ve por lo menos Doctor Strange en Los Vengadores, es lo que llaman el brujo supremo, y el brujo supremo o el hechicero supremo son términos que se le aplican en este caso a Satanás. También cuando se habla del multiverso y toda esta serie de cosas que estas grandes productoras de cine han colocado allí frente a la pantalla, ha envuelto a las personas. Entonces usted ve cómo la gente cree que existen universos paralelos que pueden tener situaciones similares a las nuestras o situaciones diferentes. Pero lo cierto es que se está hablando acerca de una serie de cosas que tienen que ver con el espiritismo. Y podemos nosotros entonces definir el cine como una forma para engañar, una forma del enemigo para entonces engañar nuestras mentes y llevarnos a creer que todas estas cosas pues pueden incluso ser reales. Y es interesante también, ya para ir terminando nuestro estudio, nuestro programa en el día de hoy, cada película que está saliendo nueva, todas entonces giran en torno a problemas que se le presentan a los seres humanos, los mismos humanos los resuelven, pero en ningún momento Dios está allí. Entonces el ser humano ya no espera ninguna segunda venida de Cristo Jesús, ya no habla de que hay que cambiar, sino que sencillamente el más fuerte es el que sobrevive y gracias a la existencia de los supuestos superhéroes, seres que son prácticamente endiosados porque entonces resuelven los problemas de la humanidad. Y todo esto, toda esta serie de mentiras, pues envuelve, ¿no?, la mente de las personas, sobre todo la mente de nuestros niños, y les hace vivir en mundos imaginarios, en mundos completamente irreales. Entonces, mi querido hermano y amigo que me está escuchando, creo que debemos nosotros sentarnos definitivamente y evaluar. Si usted no participa de estas cosas, pues creo que debe seguirle pidiendo al Señor para que le ayude a mantenerse firme. Pero si usted de una otra manera está permitiéndose alguna de estas cosas y está permitiendo y creyendo que no hay ningún tipo de problema, recuerde ya todo lo que hemos estudiado. El Señor espera que usted y yo podamos colocar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón en el lugar correcto, y es en las manos de Jesús. Solamente así podemos nosotros ser guiados en medio de este mundo y podemos nosotros obtener la victoria y permanecer firmes. De resto, apreciados hermanos, en medio de este conflicto, nadie que no tenga a Cristo en su corazón va a poder vencer. Nadie que no permita que la palabra de Dios pueda ser base para su vida va a poder vencer. Entonces, toda esta serie de engaños, tan inocentes como se ven, van a llegar a nuestra mente y van a comenzar a hacer el daño y van al final a dar frutos. Recuerde,
Se necesita tiempo para que los que fueron formados de semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación, no lo olvide, por la contemplación nos transformamos. Si usted nutre su mente con pensamientos impuros, si usted permite que su hijo llene su mente con pensamientos impuros, pues al final la televisión, el cine, el juego de video, la comiquita, el personaje que está viendo, la va a educar de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. Y detrás de todo esto está el enemigo de las almas que quiere vernos destruidos. Así que creo que es tiempo de tomar la mejor decisión. Cristo vuelve en las nubes de los cielos y hoy más que nunca necesitamos centrarnos en las cosas eternas. Pero cada quien decide. Si usted decide por Cristo, el resultado será vida eterna. Si usted decide por este mundo y las cosas pasajeras de este mundo, pues el resultado usted ya lo conoce. Decida por Cristo Jesús. Permita que Él pueda ser la base y el centro de su hogar, de su vida y la de sus hijos. Que pueda ser el centro de nuestros corazones. Escojamos lo mejor. Y como dice el apóstol Pablo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y eso lo conseguimos en nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por enseñarnos. Gracias, Padre Celestial, por todas las cosas que hoy nos has permitido comprender y entender. Quizás, Señor, de una otra manera hemos caído, hemos incurrido en perder tiempo en contemplar estas cosas. Quizás, Señor, en nuestros hogares están ocurriendo. Te quiero pedir que tú nos ayudes a entender y a comprender que definitivamente debemos de cuidar nuestra mente, debemos de cuidar todo nuestro ser. Somos templo del Espíritu Santo y necesitamos hoy permitir que Cristo reine por completo en nuestros corazones. Bendice las familias, bendice los hogares, bendice a los jóvenes, bendice a todos los que escucharon este tema y permite que puedan comprender y entender que lo mejor en medio de todo es colocar la mirada en Cristo Jesús. Gracias por tu amor. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.